Pues voy a voltear para verlo mejor. ¿Listo? Gracias. Pues buenos días. El proyecto que vamos a presentar tiene por título Representación legislativa de las mujeres indígenas en México, una aproximación feminista decolonial a las acciones afirmativas para los pueblos indígenas. Este es un trabajo que hemos realizado hace aproximadamente 3 años y yo te doy como el cue para la siguiente. Gracias. Me voy a parar porque no veo nada. Y pues de alguna manera está situado en varias corrientes de pensamiento. La primera de ellas es el pensamiento colonial, Aníbal Quijano, y la segunda es el feminismo, intersectándose así con autoras como María Lugones, con autoras como Chicuriel, Yuderquis Espinosa y demás. Esto para poder problematizar cómo es que esta colonialidad del poder restringe el acceso de las mujeres a los cargos políticos, es decir, cómo se ve afectada su representación política en términos sustantivos y cómo es que las acciones afirmativas han permitido hacer frente a la desigualdad que enfrentan las mujeres al interior de sus comunidades, pero también pues en la vida política nacional. ¿Puedes cambiarla, por favor? Gracias. En el primer apartado de esta investigación, lo que hemos trabajado es cómo la representación política existe como concepto, como un privilegio de sujetos tradicionalmente blancos, propietarios, hombres heterosexuales, es decir, sujetos hegemónicos, lo que supone que las otredades o lo que hemos llamado no sujetos o no ciudadanos estén sistemáticamente excluidos de la toma de decisiones. Y para esto es que abordamos las acciones afirmativas. Sin embargo, comprendemos la limitante, tanto teórica como práctica, que es que suponen mecanismos temporales que, si bien buscan generar un piso mínimo de igualdad, pues están basados en criterios descriptivos. O sea, no toman en cuenta más allá de aquello que hace a un individuo pertenecer a la comunidad y por ende no transforman las matrices estructurales de la opresión, que según nuestro caso serían el patriarcado, la heteronorma, el capitalismo y la colonialidad del poder. Siguiente, por favor. A través de esto llegamos a la noción del patrón colonial del poder, que es la forma en que este sistema de opresión que se imbrica y que existe a través de la intersectación de las distintas violencias opera en América Latina, y esto ha sido a través de las políticas de asimilación. Algunas de ellas son el borrado de las lenguas, el borrado identitario, cómo las comunidades indígenas mexicanas han sido víctimas de marginalización, ¿no? Se encuentran a la periferia de la vida política nacional y son histórica y sistémicamente subalternizados, ¿no? Esto es una realidad en el México contemporáneo y veremos a través de este trabajo que es una realidad mucho más latente en el caso de las mujeres indígenas. Siguiente, por favor. Eh, Enfrentamos principalmente dos problemas. El primero es el de la condición de indígenas que enfrentan las comunidades, y el segundo es la condición sexogenérica, es decir, las mujeres indígenas no enfrentan solamente una de las más grandes violencias políticas en el contexto mexicano, sino dos. Son relegadas y son subalternizadas tanto por su pertenencia étnico-racial como por su pertenencia sexogenérica. Eh, y además son víctimas de la constante homogenización de sus comunidades. Esto quiere decir que son entendidas como un grupo completo, un grupo sin particularidades, un grupo en el que no cabe la pluralidad, y esto lo que genera es que en términos sustantivos, pues las mujeres tampoco tengan acceso a los cargos de representación, porque las cuotas, porque las acciones afirmativas y demás mecanismos que se han implementado para ello
pues no responden a las necesidades particulares, no responden a sus características y por ende son también susceptibles de usurpación. Algo que hemos encontrado es que las mujeres indígenas en la vida real no tienen acceso a las políticas o a las acciones afirmativas porque constantemente a través de los criterios pueden ser ocupadas por otras personas, por otros sujetos que evidentemente sí son sujetos hegemónicos, ¿no? Por eso es que le llamamos usurpación. Este es un fenómeno muy interesante porque ha pasado con otro tipo de cuotas, ha pasado también para las personas de la disidencia sexual, en las que sujetos hegemónicos nuevamente dicen pertenecer a grupos particulares que no son aquellos. Y pues al final nos encontramos que la representación sustantiva para las mujeres no existe, ¿no? Ha habido varias respuestas a este fenómeno. Históricamente tenemos indigenismos, políticas de integración, asistencialistas, pero todas sumidas en un proyecto de nación mestizo y que da poco espacio para la resistencia, pero no por eso deja de existir, ¿no? Uno de los grandes ejemplos, sino es que el mayor es la movilización del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Siguiente, por favor. Y para profundizar un poco más en esto, para hablar de los datos, de cómo es que históricamente ha habido políticas particulares que han permitido fortalecer la participación de las mujeres, tenemos la siguiente tabla, que si quieres explicar. Te paso el micrófono, pero... Bueno, nosotros lo que hicimos fue revisar cuántas mujeres indígenas, a comparación de hombres indígenas y de mujeres y hombres blancos, mestizos, son parte del poder legislativo a nivel federal. Entonces, acá se ven las legislaturas desde 1989, el total de diputaciones federales indígenas y de esos cuántos fueron ocupados por mujeres indígenas. En términos históricos es difícil ver también cuántas mujeres indígenas ocupaban estos espacios. Como dice el texto que usamos, que es justo una revisión histórica, esto se debe sobre todo a que muchas de las mujeres no se identificaban o se autoadscribían como indígenas públicamente para evitar ser discriminadas. Entonces, digamos que aquí, cuando todavía no hay una acción afirmativa, hay muchas mujeres que sí se presentan, sobre todo en la prensa, como mujeres indígenas o pertenecientes a alguna comunidad indígena, pero que no entraron por una cuota ni por una acción afirmativa y por lo tanto no hay una, digamos, no hay una evidencia documental de su adscripción a esta comunidad. Entonces, acá vemos, por ejemplo, que del total de diputaciones federales indígenas, pues la minoría siempre han sido las mujeres, incluso en 2 legislaturas no hubo mujeres indígenas, pero también vemos que en el 91 al 94 tampoco hubo diputaciones federales indígenas. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Y a partir de 2006 empezamos a ver que empieza a haber las distritaciones indígenas, empiezan a entrar más personas de comunidades indígenas, sin embargo sigue siendo poco equitativo, poco paritario. Bueno, paritario en absoluto no es, pero poco equitativa la representación. Entonces acá ya empezamos por legislaturas, pero tenemos también la cantidad de hombres no indígenas, hombres cuyo origen étnico se desconoce, y las mujeres no indígenas y mujeres cuyo origen étnico se desconoce. Entonces, aquí de las diputaciones que teníamos, vemos, por ejemplo, que seguían siendo usurpadas por hombres blancos o hombres no indígenas, mientras que también hubo casos de mujeres que no eran indígenas que entraban por este tipo de adscripción, sobre todo porque la única condición era que ellas se dijeran indígenas, y en ese sentido pues fue que el fenómeno de la usurpación llevó a que pensáramos en la autoadscripción calificada. Entonces vemos de hecho en muchos casos que las personas indígenas, o las personas más bien que ocupan estas cuotas, ya en el momento en el que se vuelven en un primer momento, por ejemplo, en sus campañas no se identifican como indígenas y después sí se identifican como indígenas para poder entrar por medio de las cuotas. Entonces vemos que es utilizada la identidad indígena para poder entrar al poder legislativo por parte tanto de hombres como de mujeres blancas. ¿Le puedes dar a la siguiente? Aquí ya está hasta el
tenemos 2018 ya y 2021. Y entonces esto es un poco también lo que queríamos señalar. Si vemos del 2006 al 2009, pues las mujeres indígenas eran 1, 2, 2, ¿no? 2009, 2012 y 2012 al 2015 habían sido 5 mujeres indígenas las que habían estado en estas 3 legislaturas, y lo que empezamos a ver es que para el 2015-2018 no hay ninguna mujer indígena, y en el 2018 al 2021 solo tenemos 3, entonces es un porcentaje muy bajo de la representación legislativa, y pues a lo que nos enfrentamos ya es a un Congreso en donde claramente está mayoritariamente compuesto por hombres y mujeres no indígenas, pero que incluso en la parte de los distritos indígenas sigue habiendo poca representación de las mujeres, hasta que, y ese es un poco también un punto de coyuntura política importante, hasta que llegamos a la legislatura 2021-2024, que es cuando es la legislatura, la votación posterior a la aprobación de la reforma paridad en todo, y en este caso en este momento se intersectan ahora sí tanto la cuota indígena como la cuota paritaria o de paridad de género, y por tanto ya vemos que hay una mayor representación de mujeres indígenas del que ha habido históricamente. Entonces es la primera vez que tenemos un legislativo ocupado por 22 mujeres indígenas. De hecho es la primera vez que tenemos un legislativo ocupado por más de 10. Entonces es un momento significativo esta legislatura que acaba de terminar, y muestra cómo cuando piensas las acciones afirmativas solo de manera etnoidentitaria, estás obviando la representación descriptiva y sustantiva de grupos que son históricamente subalternizados, como las mujeres indígenas en particular. Y pues eso muestra también, como bien decía Marisol, que estas acciones afirmativas hacia las comunidades indígenas estaban pensadas de manera homogénea y no reconocían que las violencias imbricadas pues suponían una posición incluso aún más desfavorable de las mujeres indígenas que de los hombres indígenas para el acceso a los cargos de representación política nacional. Con ello llegamos a las conclusiones. La primera es que las acciones afirmativas, aunque son necesarias, no transforman por sí solas un sistema político cimentado en estructuras patriarcales, racistas y coloniales, que creo que eso es una cosa que todos sabemos, pero que es importante reconocer para seguir trabajando en la manera en la que estamos pensando acciones afirmativas y para quién van dirigidas. Otra de las cosas que encontramos es justo que la usurpación de candidaturas indígenas revela la persistencia del imaginario que asocia el poder político con la figura de un hombre blanco, obstaculizando la igualdad sustantiva. La homogenización de los pueblos indígenas reproduce lógicas coloniales que niegan su diversidad lingüística, cultural y organizativa, debilitando el principio de autodeterminación y por lo tanto también todos sus derechos humanos reconocidos. Y por último, que las mujeres indígenas viven una doble exclusión en la política. Ni las cuotas de género ni las indígenas las contemplaban plenamente, y fue hasta que ambas se intersectan que su inclusión se pudo dar de manera significativa en el Poder Legislativo Nacional. Por lo tanto, se requiere de un enfoque interseccional que articule género, etnicidad y poder desde sus propias voces y contextos si queremos abonar al pleno ejercicio de sus derechos políticos en México. Muchas gracias. Hola, yo de nuevo. Bueno, y la siguiente ponencia, que es esta, en la que también participé, se llama Autocratización, y de lo que hablamos es de autocratización en América Latina, pero además hablamos de el retroceso de políticas de género y a un concepto que se llama en inglés gender washing, que sería como lavado de género de estos gobiernos autocráticos. ¿Puedes dar a la siguiente? Acá lo que trabajamos fue un marco conceptual tratando qué relación tienen género y autocratización, y asimismo pues les decimos que tenemos una metodología comparativa. Entonces recuperamos
4 casos de retroceso democrático en América Latina para ver qué estrategias tanto de gender backsliding, que sería el retroceso en políticas de género, como de gender washing, que sería más bien sería este lavado de género, se da en México, Perú, Argentina y El Salvador. ¿Le puedes dar a la siguiente? Gracias. Entonces, en la parte del marco conceptual, ¿le puedes dar la siguiente, por favor? Gracias. Bueno, lo que vemos, y creo que no es algo difícil de asumir, es que los regímenes autocráticos históricamente han tenido impactos diferentes en la vida de las mujeres comparada con la vida de los hombres. Entonces, en este sentido, podemos pensar que todos los regímenes autocráticos han impactado de manera diferenciada según la condición sexogenérica, sobre todo porque retoman diferentes roles y tienen sobre todo una visión tradicional de los roles de género. Entonces, por ejemplo, acá está 3 grandes autócratas, Napoleón, Hitler y Mussolini, y en estos 3 casos históricos lo que vemos es, por ejemplo, la utilización de la figura femenina para hablar de la nación, para poder, digamos, hablar de la reproducción de una raza superior en los otros casos, etcétera, pero su eliminación de derechos políticos, sociales y económicos, justo porque sirve a los roles tradicionales de género. Entonces es, digamos, el ideal de una mujer que es esposa, madre de 10 hijos si se puede, y que se dedica simplemente a las tareas reproductivas. Sin embargo, estos nuevos modelos de autocratización en el mundo pues se encuentran con un, digamos, tope, que es el que ya muchos de los gobiernos nacionales han adquirido compromisos internacionales sobre los derechos de las mujeres que limitan la capacidad que tienen estos regímenes autocráticos de volver a, digamos, o de regresar a las mujeres a los roles tradicionales de manera violenta, y lo hacen de otras maneras. Entonces, en la literatura encontramos, por ejemplo, conceptos como el de autoritarismo patriarcal, que se refiere a figuras de gobierno en donde pues se representa una autoridad política hipermasculina. Por ejemplo, tenemos a Trump y a Putin. El caso de Putin es muy particular, no sé si lo recuerden, pero hemos tenido, por ejemplo, en internet a Putin arriba de un oso y como imágenes de Putin siendo un gran hombre muy fuerte y poderoso. Incluso hace poco se presentó en una competencia de judo y se presenta como esta figura masculina. Asimismo, tenemos la otra parte de estas figuras hipermasculinas, que es la feminidad patriótica. Y la feminidad patriótica pues la vemos en muchas mujeres que están formando parte de estos gobiernos autocráticos y que tiene que ver con la promoción de estos roles tradicionales de género. Entonces, ellas abiertamente promueven que las mujeres se queden en casa, van en contra de derechos sexuales y reproductivos, etcétera. Entonces, digamos que esta dualidad o estas dos figuras se complementan en estos nuevos modelos autocráticos y encuentran a su enemigo en la que ellos llaman la ideología de género, que también es una característica propia de estos nuevos regímenes autocráticos, que es pues esta visión de que las mujeres feministas somos el peor enemigo en el mundo y que tienen que ir en contra de las políticas feministas, porque lo que nosotros hacemos básicamente es educar a los niños para que sean homosexuales y aborten todo el tiempo y cosas así. Entonces, esta ideología de género se convierte en el enemigo, que se trata de luchar a partir de estas dos figuras. A partir de eso recuperamos también de la literatura internacional, pues que ha habido en estos gobiernos autocráticos contemporáneos dos tipos de políticas vinculadas con el género que tienen que ver con lo que les decía, que es que los gobiernos nacionales ya adquirieron compromisos internacionales a favor de los derechos humanos y de los derechos humanos de las mujeres, lo que limita sus capacidades de acción. Entonces, se identifica, por ejemplo, lo que se llama gender policy backsliding en la literatura, que sería el retroceso de políticas de género, y el autocratic gender washing, que sería el lavado de género autocrático. Entonces, en el caso del retroceso, lo que vemos es que los poderes ejecutivos que tienen estas tendencias autocráticas deslegitiman los avances sustantivos en los derechos de las mujeres y echan para atrás varias de las políticas que promueven la igualdad
entre hombres y mujeres. Entonces, además de ir de una deslegitimación discursiva, también hay un desmantelamiento y una reformulación de las políticas existentes a favor de las mujeres, o que puede ser por la eliminación de estas políticas o porque se debilita su proceso de implementación. Se les bajan los presupuestos, ya no hay manera de escrutinarlos, ya no hay resultados. Entonces, digamos que aquí entran también en cuenta los procesos de rendición de cuentas y los mecanismos de inclusión. Y en la parte del gender washing lo que vemos es que ellos adquieren, los gobiernos autocráticos adquieren discursos a favor de la igualdad de género o de políticas que lo que buscan es mejorar los derechos de las mujeres, pero esto se hace no de manera, digamos, no de manera comprometida políticamente con las mujeres, sino más bien para promover una imagen internacional del gobierno como un gobierno que es pro derechos de las mujeres. Entonces, lo que vemos aquí es que muchos de ellos, por ejemplo, cambian las reglas electorales para que se afecte la representación política de las mujeres. Tenemos el caso, por ejemplo, de Ruanda, en donde es uno de los países con más cuotas de género, sin embargo, pues es un gobierno autocrático desde los 90, ¿no? Tenemos la provisión de derechos o servicios que van dirigidos a las mujeres, pero estos también son pues muy particulares, sobre todo, por ejemplo, servicios dirigidos a mujeres empresarias o a mujeres, digamos, a cierto tipo de mujeres. Y una manera simbólica de mejorar el estatus de las mujeres, y ahorita vamos a ver un ejemplo con el caso argentino, pero básicamente es incluirlas a los sistemas de gobierno, como desde esta feminidad patriótica, y en los sistemas de gobierno empezar a decir internacionalmente que tienes la bancada más feminista o la bancada más femenina. Entonces, de esta manera, pues se muestra como si el estatus de las mujeres políticamente estuviera cambiando, cuando eso no es así. Creo que sí, ¿verdad? Ah, sí, se ve. Gracias. Bueno, nuestra metodología fue comparativa, la siguiente. Usamos el método comparado, sobre todo por la cantidad de casos que hubo. Entonces, la selección de casos fue a partir del índice de democracia electoral que analizan distintos investigadores como Nord y los demás, y hacen una evaluación de todos los episodios de autocratización. Este se determina a partir de ese índice y implica que un país entró en un deterioro constante y pérdida de rasgos democráticos. Entonces, ese índice indica que hay 5 países de Latinoamérica que están en un episodio de autocratización actual. Quitamos uno, que es Nicaragua, porque ese país es la única autocracia cerrada, entonces un análisis de ese proceso implica una investigación completamente distinta. Los otros que quedan son Argentina, como ya mencionó, México, Perú y El Salvador. Quizá El Salvador ya está más del otro lado también, pero de todas maneras, en el momento en el que hicimos la investigación todavía quedaba. Y las épocas, o aquí la variación también de los casos es importante, que las épocas son los años, y entonces algunos episodios empezaron en años distintos, y eso estará analizado en todas las estrategias de retroceso y de gender washing que analizamos. Entonces, vamos a hacer el análisis desde las dos perspectivas y sobre todo con la operacionalización que ya dijo Daniela, de Janegard y de Sederberg. Entonces, el primero es el retroceso de políticas. Aquí encontramos algunas coincidencias entre países y hay un caso particular al que me voy a referir más al final, que es Perú. Ese país implica un caso particular y de hecho nos sigue dando noticias hoy en día y que actualmente podríamos reanalizar lo que está pasando. Pero en el resto de países encontramos algunos elementos comparativos muy claros que nos da la realidad. Uno es, en la primera de las estrategias, que es la deslegitimación discursiva, encontramos que al menos 2 países, que es Argentina y El Salvador, en el caso de Milei y Bukele, tienen una deslegitimación casi similar, con un alcance distinto. Los dos refieren a la ideología de género como la problemática que está en sus países. Y ahorita vemos cómo han implicado eso en la administración pública, pero al menos nos dicen que la ideología de género es el principal enemigo llegan a decir cosas muy retóricas, muy particulares. Sobre todo hay un discurso famoso como el de Milei en el foro de Davos, o sea, un foro económico de los más importantes del mundo, y
el presidente de Argentina fue a hablar sobre la ideología de género como uno de los principales males y peligros para el mundo. Entonces, es un caso particular. No encontramos eso en Perú, entonces, ese hasta ahí. Y el caso de México es particular porque se va a abordar más la parte de gender washing en un momento, pero acá el presidente, a lo largo de su episodio de autocratización, trató de decir que era un presidente feminista, pero al mismo tiempo atacaba a los movimientos y los grupos feministas que no estaban de acuerdo con él, que con el tiempo fueron bastantes. Entonces, todas las marchas del Día de la Mujer fueron deslegitimadas y fueron acosadas. Entonces, también encontramos esto. Respecto al desmantelamiento, probablemente es uno de los elementos más graves, y también hay una coincidencia muy particular entre Argentina y El Salvador. Ambos trataron de destruir, o más bien, perdón, destruyeron el Ministerio de las Mujeres, ¿no? Tiene nombres distintos, o sea, en Argentina es el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, y en El Salvador el Ministerio de la Inclusión Social y la modificación de ideología de género en las escuelas. Entonces, el desmantelamiento de ambos, en el caso de Milei primero fue pasarlo a una subsecretaría y después su posterior desmantelamiento completamente, y de Bukele sí fue directamente destruirlo. Entonces, ahí los dos destruyeron la principal institución de inclusión y específicamente como políticas públicas para las mujeres. Y eso no solo tiene repercusiones en este elemento, sino tiene en las otras. Entonces, ahorita vemos eso. En México también tuvimos la reformulación política de dos políticas particulares, uno que fueron las estancias infantiles y el otro el seguro de vida para jefas de familia. Aquí es interesante porque después de una gran crítica y una gran exigencia social, estos programas se reformularon. Por eso le ponemos no el desmantelamiento, porque era el primer caso, sino que se reformularon y se pusieron otro programa, que fue el programa de apoyos para el bienestar de las niñas y niños, hijos de madres trabajadoras. Lo interesante acá fue que no se reformuló de la forma, digamos, que estaba, y no era un apoyo como de dar servicios, sino que se reformuló en el marco de las estrategias que tenía el gobierno, que era más las transferencias. Entonces se volvió un asunto de darles dinero a las madres trabajadoras, en lugar de proveerles lugares para que cuidaran a sus hijos y ellas pudieran hacer otras actividades. Entonces la reformulación sin duda disminuyó la posibilidad de las mujeres de mayor independencia e inclusión. Ya, no, sí está bien. Bueno, ahorita entramos un poco más a lo que pasó de eso en México. Y por último, aquí sí tenemos caso de Perú, que fue la eliminación de la paridad de 2024. Aquí ya fue el gobierno de Dina Boluarte, que ya no está tampoco. Entonces, el episodio de toquetización de Perú continúa. La siguiente, que es la debilitación de la implementación. Acá tenemos de nuevo coincidencias en distintos países, si bien a distintos niveles. El caso de Milei fue muy evidente, donde la reducción de presupuesto para el sistema de cuidados y seguridad social es probablemente el más grave, y los análisis de organizaciones de la sociedad civil son los que más ponen como el punto ahí. Y el otro es las ONGs también, tanto la reducción de apoyos como un acoso constante. En México fue la reducción a los presupuestos de las mujeres en al menos 26%. Digamos, en el artículo extenso ponemos ahí un análisis de la revisión de los presupuestos a lo largo del sexenio de AMLO, y ahí está como esa reducción de los programas en general. En Perú también aquí tenemos que es la modificación del equivalente a lo que hablamos como en Argentina y en El Salvador, que es el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Acá solamente es el debilitamiento, porque no fue la destrucción como en los otros casos y no se le quitó completamente el presupuesto, sino que se le ha ido modificando algunas cosas y hubo una intención de cambiarlo al como Ministerio de la Familia o algo así, en lugar de solamente la focalización de la igualdad de las mujeres. Entonces el discurso es completamente, podría haber sido distinto, y sí hay un debilitamiento, pero no su eliminación, y tampoco el desmantelamiento. Entonces está más en esta categoría que en las otras. Y el caso de El Salvador, además de lo ya mencionado en la parte del Ministerio de Inclusión Social, tiene un caso particular que era uno de los programas más exitosos de El Salvador, que era Ciudad Mujer, que era un programa que hizo el gobierno de El Salvador con el Banco Interamericano de Desarrollo. Tenía una gran proyección, tenía presupuesto, tenía efectividad, y ya está desaparecido completamente. Primero fue
como haciéndolo inoperante poco a poco y ahorita ya está completamente en desuso. Y el último caso, que es la rendición de cuentas, aquí es particular porque los casos de rendición de cuentas en todos los países son muy limitados y han sido muy limitados, pero sí encontramos algunos casos que podrían analizarse como esa reducción. Primero, en Argentina, el Ministerio de la Mujer tenía un consejo consultivo donde se integraban a muchas ONGs y pues ya no existe. En el caso de México también fue una reducción de presupuesto y un acoso de las organizaciones nacionales e internacionales. En el caso de Perú no encontramos ninguna evidencia de esto desde el Poder Ejecutivo, esto es importante remarcar desde Perú, y porque en el Congreso sí hubo algunas, pero el caso acá es el agrandamiento del Poder Ejecutivo del Poder Ejecutivo. Y el último, El Salvador, también, este es ya sabido y más allá de decirlo, es la reducción de presupuesto de organizaciones, pero también de periodistas, de organizaciones internacionales y de disidencias en general. Entonces, El Salvador es un caso. Nada más como para mencionar, Perú es un caso particular donde encontramos que su proceso de autocratización respecto a las mujeres y en general es más debido no a un agrandamiento del Poder Ejecutivo, sino a una construcción de un desentendimiento y una lucha constante que acabamos de ver de nuevo hace unos días entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, donde la decisión de muerte cruzada ha ocurrido algunas veces, donde los presidentes no pueden durar más porque no llegan a mayorías y aún así no logran llevarse bien con eso. Dina Boluarte logró una coalición por algún tiempo, no la logra en algún momento, hubo un desencuentro y pum, ya está fuera. Entonces la autocratización de Perú ha tenido esa particularidad frente a los otros presidentes que al mismo tiempo de ser autócratas, justamente han desmantelado muchas cosas respecto a las políticas públicas de las mujeres. Y la última son las políticas de género de gender washing. ¿Me puedes dar a la siguiente, por favor? Bueno, como decía hace rato, el gender washing a lo que se refiere es a estas políticas, sobre todo discursivas, o que se pueden promover en términos discursivos para hablar de una mejora en el estatus de las mujeres a nivel internacional. Entonces, si ven la imagen, pues aquí muestro un ejemplo de esto con el caso de Milei. Milei, ya dijimos todo lo que hizo en términos, o todo lo que ha hecho en términos de las mujeres, y aún así, el muchacho en su Twitter publicaba que su gabinete era el que tenía más mujeres en la historia de toda Argentina. Lo cual es un tanto cierto, en tanto sí tenía más mujeres, pero eso no es un cambio significativo en la vida de las mujeres argentinas, ¿no? Entonces, incluso que su hermana fuera la secretaria general de la presidencia, para él era un gran logro, o un logro que promover a nivel comunicativo y discursivo. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Entonces, lo que vemos acá con las tres categorías que tiene que ver con el cambio en las reglas electorales, con la provisión de servicios y con la parte de la mejora simbólica, pero no sustantiva de las mujeres, pues lo que vemos es que en Argentina, por ejemplo, no se cambiaron las reglas electorales. Lo mismo pasó en Perú y El Salvador, no hubo cambios en la representación de las mujeres. Sin embargo, en México, como les contaba en la otra ponencia, en 2019 sí hubo un cambio que fue promovido por las mujeres feministas y fue promovido por una bancada de muchos partidos de mujeres, pero que al final fue utilizado en el discurso federal del presidente como un logro de su gobierno, que es la reforma de la paridad en todo de 2019. Después tenemos la parte de la provisión de derechos. Lo que vimos es que en el caso de Argentina no hubo una provisión de derechos específicos. En el caso de Perú, les decía, sí hay una, pero nada más está enfocada en mujeres empresarias. Y lo que vemos en el caso de El Salvador es muy particular, que es al principio del gobierno, ustedes recordarán que Bukele llega como de izquierda. Entonces, cuando llega Bukele de izquierda, era bastante profeminista. Y una de las cosas que hizo y que capitalizó mucho en términos discursivos fue que le quitó la sentencia a ciertas mujeres que habían sido encarceladas por abortos. Entonces, digamos, eso él lo promovía como un hecho de su gobierno incluyente para las mujeres y respetuoso y demás, cuando pues en la realidad después cambió el discurso y todo lo que vino, pues ya lo conocen.
En el caso de México es particular porque México es como un gran caso de gender washing. Lo que vemos es que se hace una reforma a la Ley General de Educación en donde se incorpora la perspectiva de género en todos los niveles educativos, cosa que después de haber sido declarada en la ley general, pues ya no procedió en términos de, no se han hecho cambios en los planes de estudio y también no se ha establecido hasta cuándo tenemos para las universidades y las otras instancias educativas, hasta cuándo se tiene para incluir esta perspectiva de género. Asimismo, una cosa que ha capitalizado el gobierno, pero que realmente ha sido a pesar del gobierno, ¿no? O bueno, una cosa que capitalizó el gobierno, pero realmente fue a pesar del gobierno, fue el establecimiento de varias leyes que fueron promovidas por mujeres feministas, por ejemplo, la Ley Olimpia, que es contra la violencia digital de género, pero que en su momento también en el discurso se hablaba de cada vez mayores, sobre todo condenas y tipos de delitos condenables a partir de la violencia contra las mujeres. Y por último, en la parte de este cambio estratégico o simbólico realmente visible del estatus de las mujeres, que es sobre todo para proyectarse en la comunidad internacional, lo que vemos en Argentina y en Perú es que se promueve esto de que es la cosa más paritaria que ha existido en Argentina, como les enseñé con mi ley, y en el caso de Perú, bueno, ella se promovía como la primer mujer presidente del Perú, entonces eso le sirvió mucho en el discurso y en algunos discursos también como la primer mujer indígena del Perú por su adscripción. En el caso de El Salvador vemos también que tiene como una cosa o una cosa conjunta en las estrategias de Argentina y el Perú, porque en principio también Bukele hizo un gran nombramiento de mujeres en su gobierno y además cuando se va de la presidencia para poder pide permiso para retirarse de la presidencia porque no hay reelección o no había reelección en El Salvador, entonces él pide permiso para retirarse de la presidencia para poder aplicar electoralmente otra vez a la presidencia. Cuando hace eso, él señala, o sea, designa a Claudia Juana Rodríguez de Guevara como su presidenta interna y en ese momento pide licencia de ausencia. Y en ese momento lo que promueve es, yo pues puse a la primer mujer presidenta de El Salvador y dense cuenta, ojalá sí siga habiendo más mujeres presidentas, no, porque él ya se va a reelegir, ¿verdad? Pero más mujeres. Entonces esa es otra cosa que él promueve. Y por último, en el caso de México, que les decía Jair, es muy significativo porque una de las cosas que más se promovió durante el gobierno de AMLO fue la política exterior feminista, que estaba además encabezada por Marcelo Ebrard en su momento, y Marcelo Ebrard fue a todos lados en el mundo, a todas las conferencias internacionales habidas y por haber, para promover justo que México era el primer país del sur global y de Latinoamérica en establecer una política exterior feminista. Sin embargo, como se ha visto en otros análisis, pues lo que se puede observar es que esta política exterior feminista pues, no tenía presupuesto, no tuvo logros en el primer sexenio, ahorita se está redefiniendo en el gobierno de Claudia Sheinbaum, pero en este periodo que es hasta 2018 con López Obrador, pues lo que vemos es que es una política exterior bastante inoperante y cuyos logros estaban limitados a hacer un glosario, a dar talleres a las personas adentro, y lo que sí es más significativo fue un cambio a los salarios por parte de todos los que eran miembros de la Secretaría de Relaciones Exteriores para hacer salarios paritarios. Pero más allá de eso, no hubo cambios significativos y como se puede observar, pues todas estas estrategias sirven para promover esta idea de que son gobiernos incluyentes, pro derechos de las mujeres, que están haciendo acciones afirmativas. Sin embargo, como vimos en el caso del backsliding, lo que vemos es sistemáticamente un retroceso en las políticas de género en estos también 4 países. ¿Hasta ahí llegamos? Sí, bueno. Y ya con eso, pues habremos acabado. Creo que, como decía Jair, pues las conclusiones son que falta mucho por explorar. Estas 2 categorías están en la literatura internacional, pero todavía falta trabajarlas más en Latinoamérica y creo que son útiles para pensar de manera comparada nuestra región. Gracias.
Bueno, en este momento pues estoy en el pregrado de ciencia política, apenas como en el cuarto semestre, y pues más que una investigación como tal, que me gustaron mucho las investigaciones de ustedes, de verdad muy interesante, es que voy a presentar es como un estado del arte. Pues este trabajo inició por, eh, digamos que una tarea que tenía que hacer para la materia de investigación, que al último como que me interesé más, entonces empecé a investigar, y al último pues hice el estado del arte como con 22 textos, y lo que buscaba inicialmente era como explicar el comportamiento electoral de las mujeres, o sea, qué se ha hecho para explicar qué variables se han trabajado, cómo se ha trabajado, qué métodos han utilizado. Y pues al principio fue muy difícil, al menos en América Latina me di cuenta que es un tema que no se ha abordado mucho, al menos como yo lo estaba pensando. Y resulta y sucede que eso también tiene que ver mucho con el hecho de que la ciencia política, al menos en Latinoamérica, no tiene un momento fundacional clave como es, por ejemplo, en Estados Unidos, que fue de posguerra en los años de 1945. Por ejemplo, acá el pregrado de ciencia política, el primero que se dio, fue como en 1970 más o menos, que incluso fue en una universidad privada, que es la de los Andes, entonces también era como muy restringido usted poder acceder a eso, porque solo estaba para las personas que tenían cierto estatus económico. En la Universidad de Antioquia, que es en la que yo estoy en este momento, es hasta el 2006 que se crea el pregrado de ciencia, o sea, es nada muy nuevo. Entonces son estudios que están muy pues basados, fundamentados en investigaciones pues más de occidentales, norteamericanas. Entonces eso explica también mucho por qué no se ha logrado avanzar como se quisiera en ese tipo de cosas. Y además también es como, no es un tema muy de interés que digamos, al menos es lo que yo he visto. Y bueno, utilicé pues para esto, eh, busqué información tanto en español como en inglés, en países, pues en Argentina, en México, en Bolivia, en Pakistán, en Filipinas. Pues me intenté ampliar, fueron como más de 7 países también, como intentar explicar qué es lo que ellos han hecho ahí y cómo puedo traer eso a Colombia, ¿cierto? Como para hacer una investigación acá. Y pues algo también interesante es que más que todos los estudios de las mujeres se basa en si pueden acceder o no a cargos de elección popular, ¿cierto? Así como lo que ustedes están presentando, en eso sí es como que se ve, al menos en los últimos años, es lo que más se ha trabajado. Entonces, algo que ustedes decían que esas acciones afirmativas no se transforman por sí solas en un sistema político que sea como que garantice pues la participación de las mujeres, es algo que literal casi que en todos los casos que logré como observar era eso. Por ejemplo, en Colombia la ley se aplicó, pues la ley de cuotas en, ay, es que no me acuerdo, en 2011, o sea, en el 2000 y en el 2011 como que se dio más garantías para que la ley de cuota, que es del 30%, no se diera solamente para que las mujeres pudieran entrar al Congreso o a cargos pues, de poder, sino que también, digamos que dentro de los mismos partidos se garantizara o sea, un 30%. Y también, por ejemplo, está como la lista cremallera, que es un hombre, una mujer, que se dan en los partidos como para garantizar también esa paridad. Y pues hubo una investigación que hacía como un análisis comparado en los departamentos, mirando el antes y después de esa ley, si realmente eso sí hizo algo. Y pues, o sea, sí hizo, pero no hizo tanto, porque en algunos departamentos que ya estaba ese 30% bajó, o sea, después de haber aplicado la ley. En otros sí subió, pero, o sea, digamos que la acción es un paso, ¿cierto?, para garantizarle a las mujeres como el poder acceder a la política como tal, pero no es como garantía de nada, por así decirlo. Pero también hay casos que son como más, digamos, más buenos, que es el caso, creo que era, ay, a ver, que no me acuerdo.
el de Uruguay, que hizo un diseño de encuesta de panel de 2 olas. O sea, el diseño de encuestas es algo que, pues de panel, o sea, las encuestas se usan mucho, pero la de panel tiene algo específico que es como que se encuestan a las mismas personas varias veces. En este caso fueron 2 veces. Y son encuestas que son muy buenas porque por los resultados que pueden dar, pero son muy complejas de hacer, necesitan tiempo, necesitan plata. Entonces, casi no se hace, realmente fue el único que encontré. Y ellos, pues lo que hicieron acá es que miraron la percepción que había, que tenían las personas antes de la ley de cuotas y después. Entonces, lo que primero era como que o sea, no les veían mucha importancia, incluso la forma en que percibían la participación de las mujeres era pues mala. Pero ya cuando se aplicó, incluso pues como que cambió un poco la situación en torno como al pensamiento de las personas. Decían como que tenían más confianza en el sistema político, se sentían más representados, que no sé qué. Entonces, de pronto, a veces en términos reales, numéricos, no puede tener mucho impacto, pero incluso en eso simbólico y en la mentalidad de las personas sí puede generar más confianza en el sistema político que hay en un país. Y también hay casos, como es el de Brasil, que es pésimo, porque lleva más de 20 años hasta hoy, 2025, que tienen una ley de cuotas, pero en realidad es el país de América Latina que menos representación tiene, digamos, que en el Congreso. Entonces, a pesar de que está esa ley hace muchísimo tiempo, literal tienen menos del 10% de mujeres. Entonces, lo que decía pues la investigación era como que eso se debe también a restricciones, por ejemplo, eh, pues ya como de cultura, que consideran a las mujeres como que no, eso no es cosa de mujeres, la política no, la mujer en la casa. Y también era como cuando usted entra en un partido, siempre como que va a haber más financiación o más dinero para una campaña hacia los hombres. O sea, las mujeres siempre van a hacer una campaña en condiciones más paupérrimas, o sea, horrible, porque no tienen como ese apoyo, esa garantía de que, venga, nosotros vamos a promover que ustedes alcen la voz, que ustedes estén acá, no, las dejan solas. Entonces es como que si no hay un acompañamiento real, pues eso tampoco se va a reflejar en que ellas puedan estar en un congreso o sea, pues en consejos municipales, como acá en Colombia. Y, bueno, también hay países como Cuba, pues que estaba investigando, que decían que Cuba yo creo que es el país que tiene más del 50% de mujeres en las cámaras del Congreso y no tiene ninguna ley de cuotas. Entonces es como, a pesar de que, o sea, es que yo creo que incluso supera a Ruanda, si no estoy mal, en eso, o si no lo supera está como el de segundo. Entonces, y no tienen pues ninguna política que respalde, es más de cultura que de otra cosa. Y también pues lo que ellos decían en las investigaciones era como que eso venía desde la Revolución Cubana, como que las mujeres siempre han estado muy metidas en el cuento político y en el movimiento social. A ver. Bueno, por otro lado, en las investigaciones de Pakistán, encontré algo, pues, ni idea yo nunca pensé investigar a Pakistán, o sea, me salió. Y me salieron varias investigaciones, unas cualitativas, otras más con métodos cuantitativos, y lo que se ve en ambos casos son totalmente diferentes las conclusiones. Entonces, es muy bacano porque en uno hicieron unas encuestas y unas entrevistas. Bueno, la primera, que es la cualitativa, hicieron unas entrevistas semiestructuradas a lideresas y a estudiantes, bueno, a varios representantes también políticos y así, como mirando pues las creencias que ellos consideraban pues en la representación de las mujeres y cómo votaban. Entonces decían como que, o sea, hay unas actitudes que son muy ortodoxas, sí, que hace falta como el acceso a la educación, que eso también como que restringe mucho la forma en que las mujeres votan o que voten. También que pues hay algo que se llama como el purta, que es como
o sea, que promueve la segregación de las mujeres y el ocultamiento de las mismas. Entonces, eso también hace como que las mujeres no vean mucho la necesidad, o al menos como que no se promueva mucho que ellas participen. Y eh, bueno, también esas creencias sociales de que el hecho de que las mujeres estén como, o sea, en su naturaleza, al menos según lo que entendía pues del texto, era como que no estaban hechas para estar en la política, o sea, ese no era el lugar de ellas, no eran buenas ahí. Entonces, el hecho de que se promoviera eso de alguna manera era como dañar el mismo tejido social de Pakistán, porque, o sea, como que son unos roles, hay que cumplirlos usted y yo acá. Pero eso era en la investigación cualitativa, ¿cierto? Que hacía grupos vocales, que pues, hacían mucho énfasis como en el patriarcado familiar, que incluso pues tenían que pedir como permiso para votar, o los hombres eran los que decían por quién iba a votar, cuando podían, porque si no, no lo hacían. Pero ahora con los estudios cuantitativos que se hacen también en Pakistán, aunque se hacen pues digamos que en otro distrito diferente. Acá se basan en una circunscripción que es la NA34, donde, bueno, esto es en las elecciones del 2018, ¿cierto? Y acá pues como que utilizan una población de 178.000 mujeres, y pues como técnica de recolección, digamos que la encuesta es como lo primordial en casi todos los estudios, es lo que más usan. Y encuestaron a 400 mujeres. Entonces acá tuvieron varias variables. En realidad fueron 4. Una era que evaluaban la etnicidad, la identificación partidista, la religión, y también digamos que el manifiesto del partido. Pues eso fue muy raro, yo nunca había encontrado una variable que evaluara el manifiesto del partido, porque yo decía, uy, pues la gente o sea, se va a leer el manifiesto del partido, pero sí. O sea, a veces ni se leen las propuestas. Pero bueno, era muy interesante porque acá decía que no, la etnicidad o la religión no era lo que condicionaba el voto de las mujeres. Perdón, la etnicidad, que era como lo que les estaba contando de la familia, ¿cierto? Pero la religión, o sea, la religión es como primordial allá, es muy importante. Si los candidatos son concordantes con lo que dicen y con lo que hacen en cuanto a que promuevan la religión de allá, que es el Islam, como que el voto va a ser para esa persona. Incluso está como en más del 60%, o sea, más de las personas que fueron encuestadas dijeron que la religión era supremamente importante. Bueno, también la identificación partidista, lo que les contaba el manifiesto del partido, pero esas variables que normalmente se utilizan mucho, que es la educación, la clase, la edad, no son como realmente relevantes. O sea, eso no cambia mucho la decisión del voto de las mujeres si tienen en cuenta, por ejemplo, la educación. O sea, si usted tiene más educación, si tiene menos educación, realmente eso no influye en cómo van a votar. Pues al menos en este caso. Eso es lo que ellos pues llegaban como en conclusión. Otra cosa era, o sea, que es un dato que a mí me dio hasta susto, porque decía que en 564, digamos, puestos de votación hubieron 0 votos de mujeres, o sea, nada. Y eso es muy interesante porque incluso pues en Pakistán hay una ley que es del 2017 que establece un mínimo de participación electoral de las mujeres. O sea, si ese mínimo no se cumple, digamos que el resultado que se dé es como inválido, porque es necesario que las mujeres, o sea, un mínimo, pero incluso pues con ese mínimo establecido eso tampoco se cumple, es como que, ajá, pero bueno. Y bueno, eso en el caso de Pakistán, ¿cierto? También hubieron algunas investigaciones que evaluaban o sea, las redes sociales, todo, pues el internet. Entonces,
En Brasil, por ejemplo, hubo una investigación que analizaba más de 10 millones de tweets en más de 400 candidatas que había. Y pues a mí me pareció muy bacano que hicieran eso y cómo lo hicieron, porque ellos mismos como que crearon una inteligencia artificial para que analizara, pues obviamente en portugués, ¿cierto? Como todos esos comentarios que fueran misóginos, que iban dirigidos a candidatas. Entonces la idea era como evaluar, sí, qué tanta violencia recibían las mujeres por redes sociales y si esa violencia hacían que ellas como que se silenciaran en algún momento en sus posturas o si participaran menos en los debates pues que sean por las redes, y realmente eso sí, o sea, eso como que pone una barrera a las mujeres, porque incluso o sea, mientras la fecha se va corriendo el día de las elecciones, más se aumenta, digamos que la misoginia hacia ellas. Entonces eso las restringe mucho, y también pues muchas mujeres prefieren no participar en la política así como formal, evitando ese tipo de situaciones, porque son demasiado violentas y tampoco hay unas garantías que evite eso. Y bueno, eso era como una partecita. Otra que también es en Pakistán, analiza qué tan importante consideran las mujeres el uso de las redes sociales para tomar su decisión del voto. O sea, si se apoyan más en lo que dicen unos medios alternativos que en Instagram, en TikTok, no sé, o si prefieren como ver los medios nacionales en televisión. Y lo que decían era como que los medios nacionales no, o sea, prefieren no verlos. ¿Por qué? Porque como que promueven la idea para un solo partido, o sea, son demasiado sesgados, y aunque en las redes sociales también pues hay mucho sesgo, prefieren verlos ahí porque sienten que es más dinámico, más informados, no, o sea, como que les dan más perspectivas pues de la dinámica electoral y no solamente como echándole pullas a un solo partido. Y también pues una hipótesis que tenían ellos era como que o sea, ese cambio de las redes sociales se daba en la ruralidad y lo urbano. Entonces como que era, o sea, para las personas de la ciudad iba a ser más fácil, claro, iban a considerar más importante el uso de las redes sociales, mientras que las personas que vivían pues en el campo no lo iban a usar. Pero resulta y sucede que no, o sea, como que no importa si usted es del campo o de la ciudad, las redes sociales siempre van a ser un determinante, o al menos, o sea, es que el determinante era que el 76%, o sea, más del 70% de las personas consideraban su voto por medio de las redes sociales. Y eso no disminuía si usted era del campo o de la ciudad. Y pues es una hipótesis muy, yo siento que uno si trae eso a un contexto latinoamericano, un contexto por ejemplo de Colombia, eso sí, esa hipótesis realmente no funcionaría, al menos sabiendo que hay pues partes tan pues lejanas de la ciudad que incluso pues no hay agua potable, o acceder al agua, servicios básicos es muy difícil, entonces van a acceder al internet, no creo, pero por eso me gustó mucho como que mirar todas estas investigaciones, porque de alguna manera como que reflejan los vacíos que hay, y también cómo dentro de un mismo país puede cambiar esa situación del voto de las mujeres. Porque, o sea, no hay una votante mujer, son muchas y muchas maneras, incluso a niveles nacional, subnacional, o sea, en la forma en que se comportan y cómo votan y cómo se dan las dinámicas para que ellas puedan acceder a eso son muy diferentes. Y acá pues en Colombia, ay, ya se acabó el tiempo. Bueno, como para terminar, en Colombia solo encontré un estudio que analizaba el comportamiento electoral de las mujeres, y era a nivel nacional y tenía 300 encuestas. O sea, yo dije, eso es nada. O sea, ¿no? ¿Cómo va a dar un estudio nacional en 300 encuestas? Y no era solo de mujeres, era, mira, es que hombres, mujeres y jóvenes, hacía una diferencia. Y no decía cuántas mujeres eran encuestadas, cuántos hombres y cuántos jóvenes, ni siquiera la edad de considerar joven. O sea, porque, pues, digamos, yo puedo considerar joven una persona de 18 a 25 o 18 a 30,
pero y no decían ni sacaban unas conclusiones sobre eso. Entonces yo dije, es un avance porque al menos encontré un estudio que quería evaluar eso, pero también es como que, bueno, tenemos que mirar cómo lo estamos haciendo, las metodologías, hay que, pues, que sean más rigurosas, que sean más claras, para uno también poder replicar esos mismos estudios en otros contextos. Entonces esa es como la conclusión. O sea, es muy importante analizar el comportamiento electoral, no solamente por, pues digamos, una situación académica para llenar un hueco, sino que también el hecho de mirar cómo votan las mujeres pues nos genera como que podamos crear políticas públicas que realmente sean efectivas y que lleguen a ellas. Y ya, será todo. Gracias. ¿Te puedo cerrar? Porque se puso aburrido, ¿no? ¿Se cierra si les cierro? No. En la primera ponencia, no sé, me gustaría que de pronto organicen un poco más de esa indígena, porque realmente pues, yo nunca había escuchado esa año. Entonces, como en qué se basa, cuántas curules máximas tienen, o no sé, cómo la definición en eso. Pues es que México al tener una población indígena tan grande, se ve la necesidad de integrar sistemas de cuotas, así como lo había hecho con las mujeres únicamente. O sea, existía originalmente la categoría de mujeres y ahí había una cuota, ¿no?, que garantizaba la participación. Pero, y después, justo cuando la misma la pérdida de todo, se piensa en mujeres indígenas porque tienen este doble discurso opresivo, que es que son indígenas y es que son mujeres. Y lo que pasa ya es que, por ley, desde el artículo 2 constitucional, se aplica a través de un concepto que se llama autoadscripción. Quiere decir que no tenemos en realidad criterios, no teníamos criterios sólidos para que las mujeres fueran parte de esta cuota, porque existían ahí. En México, para tú ser parte de un pueblo indígena, solamente tienes que considerarte parte de un pueblo indígena. Y sí, al principio quizá funcionaba porque esto permitía que todas las comunidades, sin distinguirlas, pudieran ser parte y pudieran visibilizarse desde esa trinchera. Pero lo que pasó electoralmente fue lo que mi papá nos pasó, que yo podría llegar y decir soy mujer indígena y tener un acceso quizá más fácil en una comunidad de lo que tendría en los espacios. Pasó con los hombres, pasó durante muchos años también, y la respuesta a este fenómeno fue la transfusión práctica que decía Dani, ¿no? Que ya tienes que cumplir con ciertos criterios electorales, tienes que demostrar un vínculo con la comunidad en la que te encuentras o a la que pretendes representar, y ya con eso entonces puedes acceder a una candidatura. Claro, pues. Sí, es porque nosotros somos entonces, este es el Congreso Nacional. Entonces, digamos que la mayoría relativa tenía distritos y desde los 90 se estableció que había ciertos distritos que iban a ser considerados indígenas. Eran los distritos donde la mayoría de la población era indígena. Eso es problemático porque muchos distritos tienen más población indígena, en términos de que se diferencian culturalmente, pero por eso decíamos, no se homogenizan. Dicen, ustedes son indígenas. No son muchones, o sea, son indígenas. Entonces, ya en el 2006 se da la redistribución de esos distritos electorales a partir justo de esto,